sanidad y sobre los milagros. Aparentemente es lo mismo, pero no lo es. Amén. Es diferente. Ok. Quiero volver a comenzar en 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, dice la palabra del Señor, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos. Se lo recuerdo siempre para que no se le vaya a olvidar. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pero Dios sigue siendo el mismo. Hay diversas formas de que Dios opera, pero Dios sigue siendo el mismo. Nunca se le olvide eso. Ok. Ahí mismo 1 Corintios 12, del 9 al 10, dice: a otro fe por el mismo Espíritu. Y dice también, y a otros, ¿qué dice? ¿Qué ven de diferente en esa palabra? ¿Qué ven de diferente ahí? ¿Qué significa dones de sanidad? Habla de varios. La Biblia no solo dice don de sanidad. La Biblia dice dones de sanidades. Que significa que hay varios dones y hay varias formas de sanar. Hay varias sanidades. Porque dice dones de sanidades. La palabra está en plural, lo que indica que no todas las sanidades son iguales. Lo que indica que Dios sana de diferentes formas y en distintos momentos. Lo podríamos decir traducido al español, que Dios sana como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Por eso dice dones de sanidades. Usted recuerda, don de sabiduría, uno. Pero aquí dice dones, que significa que hay varias formas de sanidades, dones de sanidades. Y también dice, y a otros el hacer milagros. También está en plural, lo que indica que son varios. Creo que en los dones de sanidad y en los dones de milagros es donde nosotros vemos que se cumple a cabalidad lo que dice acá arriba. Dice que hay diversidad de operaciones. Creo que en los dones de sanidad y en los dones de milagros es donde más se cumple a cabalidad esa palabra, de que hay varias formas de que Dios opera en un solo don. Amén. ¿Entendió? Que no es un don de sanidad, sino que son varios, que Dios sana de diferentes formas, que Dios sana como Él quiere. Ok, ¿cuál es la diferencia entre una sanidad y un milagro? Aparentemente es casi igual, pero no lo es. ¿Qué es una sanidad? Vamos, ayúdenme a predicar, ayúdenme a enseñar. ¿Qué es una sanidad? Por ejemplo, tener una fiebre y orar para que Dios me sane, es una sanidad. Una sanidad. Ok. Una sanidad es cuando el Señor restaura algo. Amén. Es cuando el Señor restaura algo que está dañado, algo que está enfermo, y el Señor le da sanidad. Eso es una sanidad. Algo que aún tiene, ¿qué? Cura, que tiene vida. Algo que aún tiene vida. Una sanidad ocurre cuando algo aún tiene vida. Ejemplo, lo que dijo la hermana Yesenia. Alguien tiene un dolor, el Señor lo cura. Eso es una sanidad. Alguien tiene un cáncer, el Señor lo cura. Eso es una sanidad. Ok, pero ¿qué pasa con el milagro? Es algo que uno ya lo ve imposible. El milagro prácticamente es diferente. El milagro es cuando algo ya no tiene vida, está muerto. Exacto. Esa es la diferencia que nosotros podemos utilizar. Es cuando algo ya no tiene vida. Un milagro es cuando algo ya no tiene vida, porque usted ya no hay. Ya no hay solución. Ya no hay solución. Un milagro es algo que trasciende lo sobrenatural. Amén. Porque una enfermedad hay de diferentes formas. El Señor sanaba de diferentes maneras. El Señor trabajaba de diferentes maneras. Jesús era creativo a la hora de sanar.
era creativo a la hora de sanar. Y con los milagros, hermanos, es algo que trasciende. Lo imposible, ya el Señor lo hace posible. Amén. Porque una sanidad, digamos, ok, sí, se curó. Pero el milagro es diferente porque usted dice, pero ¿cómo lo hizo? Aunque la sanidad es sorprendente, pero el milagro yo creo que es un nivel más allá. Empecemos hablando un poquito sobre las sanidades. Lo primero que les dije es que hay que identificar que en la sanidad hay vida. En el milagro ya no hay vida. En la sanidad Dios restaura lo que está enfermo. La sanidad puede ser inmediata o puede ser progresiva, dependiendo como Dios lo quiera o la creatividad de Dios como lo quiera hacer. Cuando nosotros hablamos de sanidades y milagros, ¿cuál cree usted que es el propósito de este don dentro de la iglesia? Que la gente crea en Dios. Excelente. Excelente. El propósito de las sanidades y de los milagros es creer, que la gente crea en Dios. ¿Por qué? ¿Hay necesidad de predicar cuando el Señor hace una manifestación de una sanidad o un milagro? ¿Hay necesidad de decirle a la gente que Dios existe? No. El milagro y la sanidad es un testimonio vivo de que Dios existe. Amén. Cuando hay una sanidad, cuando hay un milagro dentro de la iglesia, cuando fluyen los dones de sanidad, cuando fluyen los dones de milagro dentro de la iglesia, es un testimonio vivo de que Dios existe. Es un testimonio vivo de que el poder de Dios es real. Amén. Porque vamos, usted dice, el Señor sanó a alguien de cáncer. Y siempre nosotros vamos a decir, ¿y él? Ah, es fulano de tal. Y como nosotros somos un poquito comunicativos, nosotros decimos, Dios lo sanó de cáncer. Y ahí anda el milagro, ahí anda la sanidad caminando. Y es una prueba viva de que Dios existe. Nosotros cuando miramos y cuando leemos la Biblia, nosotros tenemos que irnos más allá del propósito de una sanidad. Wow, sí, una sanidad. Wow, sí, un milagro. Pero ¿qué hay más allá de la sanidad? ¿Qué hay más allá del milagro? ¿Por qué es necesario que estos dones fluyan en la iglesia? El por qué es necesario que los dones fluyan. Porque es la mayor prueba de que Dios existe. A veces nosotros predicamos y predicamos y predicamos y predicamos a Dios, pero rara vez demostramos a Dios. Rara vez demostramos a Dios. Y todavía cuando hay tiempo de testimonio, no testificamos de lo que Dios hace con nosotros. No queremos pasar, no queremos decir lo que Dios ha hecho con nosotros. Contar las maravillas. Testificar lo que Dios ha hecho. Que no hay nada imposible para Dios. Exactamente. Cuando nosotros miramos, hermano, en la iglesia primitiva fluían estos dones. Amén. La Biblia nos enseña sobre un Pedro, hermano, que dice que cuando Pedro iba, la gente sacaba a los enfermos para que al menos cuando la sombra de Pedro pegase sobre los enfermos, se sanara. Fluían los dones de sanidades. Dice la Biblia que los paños del sudor de Pablo los ponían sobre los enfermos, sobre los endemoniados, y se sanaban. Fluían los dones de sanidades. Eran diferentes, una diferente operación del don, pero fluían los dones de sanidades. Cuando nosotros miramos a Jesús, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, ¿por qué cree usted que a esos principales de la sinagoga, a esos grandes doctores de la ley, no les gustaba que Jesús sanara? ¿Por qué querían matar a Lázaro? Porque Jesús lo había resucitado. ¿Predicaba a Lázaro? No. Pero toda la gente que lo miraba, ¿qué decía? Era un testimonio. Era un testimonio vivo. Era un testimonio vivo de que Jesús existía. Porque la gente cuando miraba, sí, allá va el hermano de María y Marta, el que se murió, el que Jesús resucitó. 4 días de muerte. ¿Había necesidad de predicar el poder de Jesús? No, si Lázaro lo andaba exhibiendo por la calle Amén. todos los días. ¿Usted entiende la importancia de una sanidad y de un milagro? Amén.
Son el testimonio vivo de que Dios existe. Es el testimonio vivo de que el Señor, de que el poder de Dios es real. Lázaro no predicaba, la Biblia no registra que Lázaro predicó. Pero ¿cuánta gente se convertiría con Lázaro? ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Fue una sanidad o fue un milagro? Un milagro. ¿Por qué Jesús no llegó a tiempo? Porque era necesario. Jesús no lo quería sanar, quería hacer un milagro con Lázaro. ¿Qué pasa después de que una persona muere? Nosotros tenemos un dicho, que usted se lo sabe. El muerto y el arrimado, A los 3 días. porque se explota el cuerpo. Se revienta el cuerpo humano. Y Lázaro, ¿los cuántos días lo resucitaron? Y hay día, dice la palabra. Ahora nosotros no, ok, 4 días, pero nosotros digo, wow, pero ¿qué pasa en el cuerpo después de 4 días? Está lleno de gusanos, de compuestos. Ahora, usted ve la creatividad de Dios. Sí, Amén. restaurar todo. Usted ve un milagro de esa magnitud. Aleluya. Resucitar a un muerto, no que se acaba de morir, no que esté calientito. 4 días. Ya gusano. Y usted póngase a imaginar que no era Lázaro, levántate. Algo tuvo que pasar en ese momento cuando el Señor dijo, Lázaro, levántate. Poder. Los órganos se tuvieron que volver a crear. Restaurar todo. Todo. Todo lo que se había explotado por dentro se tuvo que volver a crear. En el instante en que el Señor le decía, Lázaro, levántate. No es Lázaro, oh, sí se levantó y levantó que parecía una momia. No, es que hay algo más profundo detrás de eso. Amén. La piel, todo lo que estaba descompuesto, los órganos internos, hermano, el color de la piel, lo morado de la piel, lo putrefacto de la piel. El corazón. Todos los órganos internos volviéndose a recomponer cuando Jesús dijo, Lázaro, levántate. ¿Entiende la magnitud de un milagro? Aleluya. Ya no había vida. ¿Qué se puede sanar ahí? No hay sanidad. Ahí tiene que ocurrir el milagro. No hay vida. Es lo sorprendente de los milagros, que ahí ya no hay vida. Aleluya. No es algo de que sí, espérese que dentro de 2 días hay que volver para que Lázaro se le recompongan todos los órganos. No, el milagro es Al instante. inmediato. Inmediato. La sanidad puede ser progresiva, pero el milagro es Inmediato. Al instante. al instante. Al instante. Eso es lo maravilloso de estos dones, que los milagros son al instante. Y la Biblia narra, hermano, tantas cosas que el Señor hizo, tantas maravillas que el Señor hizo, tantas sanidades que el Señor hizo. Sanaba. Cuando la gente se reunía, dice que sanaba que paralíticos, ciegos, cojos. ¿Qué más? Sordos, mudos, de todo. Ahora usted imagínese sanar un leproso. Estamos hablando de lepra. A la lepra nadie se le podía acercar. Y Jesús los tocaba y los sanaba. Y ahí vemos que el Señor obra de diferentes maneras, porque el Señor podría decirle, sé sano, sin tocarlo. Pero a Jesús le gusta. Hermano, eso era tremendo. Porque como estaba prohibido tocar a esa gente, Jesús iba y les ponía la mano. Sé sano. Cuando él solo podía haberlo dicho y serían sanos. Pero a Jesús le gustaba. No había escrúpulos, hermano. Imagínense nosotros. Nosotros quiere orar por una persona que ya está en estado terminal, que se hace sus necesidades arriba, que está pudriéndose su piel. Jesús, hermano, tocaba a los leprosos. Y ahí en ese entonces no había guantes ni mascarilla. Los milagros que Jesús hacía. Y quiero llevarlo al libro de Lucas, porque lo leí en Mateo, hermano, pero yo creo que a Mateo como que
le falta sazón para... Tiene mejor sazón en Lucas. Y yo quiero que miremos algo que usted conoce bastante bien, que aquí hay una sanidad y hay un milagro en el mismo capítulo. Lucas 8, del 43 en adelante. ¿Lo tiene? Amén. Y estamos hablando de la mujer con el flujo de sangre. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esto es una sanidad Amén. que Jesús hizo de una manera, podemos decirlo, involuntaria, porque pues fue la fe, la mujer fue que lo tocó a él, él no ni habló, sino que salió poder de él. Pero cuando nosotros le ponemos la lupa a este caso de esta mujer, ustedes las mujeres saben lo que es su periodo. Y esta mujer no tenía 3 días con el periodo, ni una semana, tenía 12 años con su periodo. ¿Qué pasaba según la ley cuando una mujer tenía el periodo? Era inmunda. excluida de la sociedad. ¿A dónde se mandaban a las mujeres con que tenían su periodo? Las mujeres con el periodo no se podían acercar a nadie. A nadie. Según la ley. Había un rechazo directamente para aquella persona. No podía acercarse hasta que volviera a su normalidad. ¿Cuánto tiempo tenía esta mujer de ser excluida de la sociedad? 12 años. E incluso decían que no podían entrar como al templo tampoco. No, menos. No, si no se podía ni acercar ni a la gente, menos al templo. Menos al templo. No podían. Entonces estamos hablando, hermano, de que estos dones traen restauración. Amén. Más allá de la sanidad física, este don trae restauración. Le devuelve la restauración a la persona, le devuelve la sanidad. La Biblia habla de la sanidad del alma. Amén. Una persona que ha sido excluida, una persona que ha sido Rechazada. rechazada por la sociedad, ¿cómo tiene su alma? Hecha pedazos. Hecha pedazos. Y es lo sorprendente del don, que Jesús no solo sanaba las condiciones físicas, sino que Jesús sanaba el alma. Aleluya. Al momento de que a Jesús le llevaban a alguien, Jesús lo primero, en algunas ocasiones decía, tus pecados. Jesús. ¿Qué sanidad ocurría ahí? El alma. Sanidad del alma. Había una sanidad espiritual primero. Y de ahí, toma tu lecho y vete. Pero primero había una sanidad. Amén. Ya estamos hablando que la mujer del flujo de sangre ya pasaba de ser aquella mujer inmunda. Pasaba de ser aquella mujer rechazada por la sociedad. Dejaba de ser aquella mujer que todo el mundo la había visto con desprecio, a ser una mujer que era reincorporada en la sociedad. Amén. Amén. Ya no era la inmunda, era la mujer que Jesús. Había sanidad. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya no era la pecadora que no podía tocar a nadie, sino que era la mujer a la que Jesús, Había sanado. todo el mundo que la conocía, 12 años de estar excluido, créame que lo tienen que conocer a uno. Amén. Amén. No por algo bueno, sino por la despreciada. La que no se puede acercar a nadie. La que tiene que estar lejos. Lejos de su familia, lejos de su esposo si tenía. Porque no creo que un esposo le dure 12 años sin una persona. Estaba sola ella. Sola. La pobre que no tenía ni que comer porque lo había gastado todo en médicos. En el momento que recibió la sanidad, ya dejaba de ser esa mujer. Ya era la prueba viva de que Dios existía. Amén. Porque Jesús se paró. No se quedó así. Y en medio de toda la multitud dijo, "Shh, Alguien me tocó. alguien me tocó". Y los discípulos, claro, Señor, si te están tocando, mira cómo te aprietan. ¿Cómo vas a decir que alguien te tocó, muchacho? Pero es No, le dijo Jesús, es que alguien me tocó de una manera diferente. Porque poder salió de mí. ¿Por qué los demás no sacaron poder de Dios? ¿Por qué Dios no sanó? Créame que algo otro enfermo había que ver ahí. Amén. ¿Por qué Dios no lo sanó? Digo yo que no había alguien con necesidad ahí, con fe, digo yo. Necesidad había. Créame que sí. Fe, no, fe. fe.
No iban con ese La propósito. falta de fe. Falta de fe. Porque esa mujer se arriesgó. Ella sí. Ella se Ella arrojó. dijo, Perdón, ¿qué le pasaba a una mujer que era exiliada de esa manera? La pedrea apedreaban. Apedreaban. Apedreada hasta que quedara ¿qué? Muerta. muerta. La mataban. Tenían dos opciones, moría o vivía. Moría Hasta de- que quedaba muerta. Pero si ella dijo, ya estoy muerta en vida. Ajá. Pero pues, Ya estoy muerta en vida. Estoy condenada a una muerte por 12 años. ¿Qué me queda? Arriesgarme. Como aquellos Tuvo dos que estaban- determinación. Tomó una decisión. Ese es el poder de un milagro. Imagínense luego esta mujer. Ya podía ir a las fiestas. Ya podía acceder al templo. Ya podía estar con la familia. Ya podía estar con sus hijos. Ya podía hacer lo que otra mujer cualquiera hacía. Amén. Porque ya Jesús la había sanado. Gloria. A veces nosotros leemos, hermano, oh sí, Jesús hacía, sí, pero lo que hay más allá. Lo que hay más allá de una sanidad, lo que hay más allá de un milagro. Y ahí mismo, el Señor iba de camino a hacer iba a hacer una sanidad supuestamente. Porque la hija de Jairo, Estaba muerta. cuando él fue, le dijo, mi hija está enferma. Ahí iba a ocurrir que si estuviera enferma, una sanidad. Pero al partir de que la hija murió, ¿qué pasó? Hubo un Milagro. milagro. Dios obra de diferentes maneras. Dios obra como Él quiere. Porque habían ciegos que el Señor les decía, sí, sí. Y se sanaban. Pero a uno vino, agarró barro, escupió y se lo puso en sus ojos. Locura. Porque el poder de Dios opera de diferentes maneras. Los dones operan de diferentes formas. No todas las sanidades son iguales. Amén. No todas las sanidades son iguales. Ahí es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios es creativo a la hora de demostrar su poder. Amén. Lo que para nosotros es locura, lo que nosotros no entendemos, es creatividad de Dios. Es que Dios fluye como Él quiere. Es que Dios da como Él quiere. Es que Dios dota de como Él quiere, como a Él le parece. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo veo que ahí entra también cuando el milagro de Eliseo, cuando acostó sobre encima del niño. De diferentes formas. Diferentes formas. Es un milagro, es una forma diferente de operar en un don. Porque Jesús no lo hizo, mas sin embargo el profeta lo hizo. Amén. Amén. Cuando Jesús iba al hijo de la viuda de Naín, solo le dijo también, solo le habló. Fue un milagro, porque ya el muchacho ya no tenía vida. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, el propósito de los milagros, el propósito de la sanidad, hermano, es que demuestran que Dios existe. Amén. ¿Qué pasó con el gadareno? ¿Usted se imagina? El loco de la ciudad, el endemoniado de la ciudad, Al que nadie se acercaba. al que nadie se le acercaba, Que vivía en los sepulcros. que vivía en los sepulcros. Y cuando Jesús llega y cuando Jesús lo restaura, ¿qué pasa con el gadareno? ¿En qué se convierte el gadareno? Evangelista. En un evangelista. Amén. Ya no era el endemoniado. Y si la gente todavía le decía el endemoniado, tenía que decir el endemoniado que Jesús liberó. Tenían que meter a Jesús. Amén. Amén. Era la prueba viva de que Dios existía. Porque ya no solo era el endemoniado. No, era el endemoniado que Jesús había restaurado. Es lo maravilloso, hermano, de estos dones. Que estos dones hablan por Dios. No hay necesidad de decir, no, Dios tiene poder. No. Es que el poder de Dios se refleja cuando la gente ha recibido de Dios. Porque el gadareno, no, yo quiero ir contigo. Le dije al Señor, no. Quédate. Ve, habla. A algunos Jesús les decía, shh, no digan nada. Pero a otros les decía, habla. Todo ese pueblo, hermano, tenía que reconocer el poder de Dios porque habían visto al gadareno. Amén. Lo habían visto. Habían visto quién era. Hablando de sanidades del alma, ¿usted cree que cuando la gente nos mira a nosotros, qué dirá?
¿Qué dirá la gente? Por eso a veces, hermano, no es, mire, a veces no es ni necesario. No es que le estoy diciendo que no vaya y hable de Dios. Pero hay una cosa más importante que hablar de Dios, es demostrar a Dios. Los hechos. Si vemos ahí, Jesús nos encargó él de, por decirlo así, de que fuera reconocido por él mismo, no que el propio testimonio de él hablaba. Exactamente. Así como uno. Exactamente. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que ser luz donde sea que andemos para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Exactamente. Gloria a Dios. Y esa ciudad donde vivía, era necesario que él se quedara ahí, porque la ciudad donde estaba, donde vivía el Gadareno, era una ciudad que estaba en tinieblas. Era la única luz que había Ahí ahí. gobernaban las tinieblas. Dominaban las legiones, hermano. Para que nadie Si había un hombre con legiones, imagínense la demás gente. Sí. Había operación de demonios en ese lugar. Pero era la prueba viva de que Dios existía. De que cuando Dios llega a un lugar, algo tiene que ser diferente. No toda la ciudad, con uno que comience. No toda la familia, con uno que comience. Eso es lo maravilloso cuando Dios lleva, cuando Dios restaura. Amén. Y yo le puedo hablar toda la mañana de milagros. Y le puedo hablar de lo sorprendente que son los milagros. Les puedo decir tantas cosas de las sanidades, tantas cosas de los milagros. Pero yo creo, hermano, que es necesario que nosotros pidamos al Señor que estos dones vuelvan a fluir en la iglesia. Que estos dones vuelvan a fluir. Que estos dones, hermano, lleguen, que llenen otra vez las iglesias para que la gente, hermano, crea. Crea. Para que la gente pueda creer. ¿Qué pasaría, hermano, si a nosotros, una persona que es paralítica, se convierte en Jesús? O Jesús y Jesús lo sana. No predicar la iglesia. Lejos de predicar la iglesia, hermano, predicar a Cristo. Lejos de decir en la iglesia, no, Dios lo hizo. Lejos de decir fulano oró por tal persona, no, Dios lo hizo. Porque a veces nosotros, hermanos, queremos, si hay algo que es falso, si hay algo que es falso dentro de estas dos cosas, es cuando el hombre se quiere llevar el mérito sobre esto. Es cuando el hombre se quiere llevar el mérito de la sanidad. Es cuando el hombre se quiere llevar el mérito del milagro, porque ambas cosas le pertenecen a Dios. El mérito de los milagros, el mérito de las sanidades tiene que ser única y exclusivamente para Dios. Única y exclusivamente para el Señor. Ahí nosotros tenemos que aprender a reconocer cuando algo es falso. Cuando el hombre se quiere llevar el mérito. Aleluya. Hay un pasaje en la Biblia que yo sé que usted lo ha leído. Que dice que Jesús sanó a una persona que tenía la mano seca. Yo quiero que usted me ayude y que expanda su mente. ¿Cómo es sanar a alguien con una mano seca? Porque que yo ore por alguien que tenga un dolor de cabeza, usted no ve el dolor de cabeza. Es algo invisible. Está, pero usted no lo mira. Desaparece. Que oremos por el cáncer, desaparece porque no se ve a simple vista. Pero cuando nosotros hablamos de una persona con la mano seca, estamos hablando que es algo visible. Y la Biblia especifica hasta qué mano. Mano derecha, seca. Cuando hablamos de una mano seca, estamos hablando de una mano inservible, que no tiene vida. Que no tiene vida. Y me puse a buscar más o menos en internet y encontré esto. Ahora imagínese usted a Jesús obrando sobre esto. Porque nosotros decimos, sí, sanó a alguien con la mano seca. Pero usted se imagina el espectáculo que ha de haber sido ver aquella mano cobrar vida. Que aquella mano se volviera a la otra, al igual que la otra mano. Que los tejidos comenzaran a cobrar vida.
que la movilidad de las articulaciones comenzaran a moverse, que los dedos comenzaran a fluir, hermano, que la sangre comenzara a correr por aquello que estaba seco. Porque a veces nosotros leemos, pero no entendemos más allá de lo que Jesús hizo. Hace unos días escuché algo, y no le digo al Señor, me lo reveló, le digo que lo escuché. ¿Cómo Jesús sana a un manco? ¿Qué es alguien manco? Alguien que no tiene, que le falta una extremidad. Pero si dice la Biblia que Jesús sanaba a los mancos. ¿Cómo se sana un manco? Restaurando, poniéndole de nuevo si le falta un brazo, poniéndole el brazo. Es un milagro. Ahora dígame usted, ¿cómo hacía Jesús para que los brazos aparecieran? Llegaba un hombre con muletas, hermano, visualíceselo. Use la cabezota que tiene. Visualice un hombre sin un pie. Y Jesús ahí, hermano, y salga con pie. Alguien que no, usted ha conocido gente sin brazos. Dígame que sí, hemos conocido gente sin brazos de toda la vida. Ahí en la aldea había sin pierna. Visualice usted por un instante esa persona sin pierna, que le creciera la pierna. Si es que es la única forma de sanar un manco. ¿Cómo se sana a alguien que tenga dolor de cabeza? Quitándole el dolor de cabeza. ¿Cómo se sana a alguien con cáncer? Quitándole el cáncer. Ahora, ¿cómo? Y ahí era poniéndole. Y ahí era, hermana, Poniéndole. era un milagro creativo. Era volviendo a crear algo que no existía, que ya no lo tenía. Imagínense ustedes después. Y ese que va ahí, y no era el cojo, y no era el manco. Bueno, muchacho, vení, tráeme ese pie. Señal. Si todavía, hermano, créame que había gente que los examinaba. A ver cómo te la pegaron. Y yo, no, pues no sé. Estaba ahí, eso estaba hablando y de pronto me creció la pierna. Así de la nada. Sí, me creció. Pues no era aquel el que estaba mucho, que no tenía brazos. ¡Ey, vos, vení! ¡Ey! Aquel saludando con las dos manos. Bueno, ¿y esa mano? De mentira. No, mira, de carne y hueso, la mía. ¿Y cómo? No existían prótesis. Pues yo no sé, fíjate, estaba allá un hombre que le dicen Jesús. Y ahí estaba, y me creció. El carpintero. Y mira la mano seca también. Aquel ciego que le decía, lo único que yo sé que era ciego y ahora veo. Dios mío. Ciego de ¿Por qué creo que a los fariseos no les gustaba eso? Ya no había necesidad de que Jesús dijera yo soy el Hijo de Dios. Cuando Juan le mandó y le preguntó, ¿sos tú o esperamos a otro? Vayan, díganle lo que miren. No le digan quién soy yo. Vayan y díganle lo que miren. Los cojos se sanan. Los enfermos, hermanos, los leprosos. A los mancos, díganle a Juan que hasta la mano les crece. Que él deduzca si soy yo o no. Vaya. Que no me venga a preguntar, que él lo deduzca si soy o no soy. Hermano, aquí no queda nadie sin un teléfono en la mano, que venga un cojo aquí y que le empiece a crecer. Un manco y que le empiece a crecer. En una ocasión dijo un pastor que dijo, ¿cuántos creen que Jesús sana? Y dice, vamos a orar por este enfermo. Y dije que él esperaba que, bueno, vamos a orar, iglesia. Y él pensó, dice, que la iglesia empezara a orar. Y cuando pasó el enfermo, todos los incrédulos pasaron a ver si era verdad que iba a sanar. Imagínense cómo está la incredulidad de nosotros. Y sí, En vez de orar, decir, vamos, no que bueno a ver si era cierto. Mira, cuando la hija de Jairo no solo metió sus discípulos, el papá y la mamá, y que los demás lo sacó por la incredulidad. exactamente. Yo que el Señor hacía eso. Yo, hermano, yo me quedé con eso. Dije yo, Dios mío, qué sorprendente ha de haber sido estar en una de las reuniones de Jesús y que a un mocho de la mano le empezara a crecer la mano.
Si era sorprendente ver un endemoniado siendo libre, hermano, No digamos. créame que ver un milagro a esa magnitud, algo creativo a esa magnitud, hermano, Sobrenatural. sobrenatural. No había de dónde. ¿No tiene el pedacito? No, hermano, no tiene el pedacito. Está chulunco de la mano. Tan visible, hermano, que cuando alguien es sanado de una enfermedad, a veces esperamos que pasen los días para saber si se sanó. Y eso en el instante se miraba. Exactamente. El milagro, por eso le digo, no es que no, como la cola de los quecos, que te voy a esperar que te crezca. No, Jesús no actuaba así, hermano. Jesús te va a crecer y te crecía. No era que había que esperar un tiempo determinado para que te creciera. Usted ha visto que a los quecos se les cae la cola y les vuelve a crecer. Un proceso de regeneración que tiene la naturaleza. No, pero Jesús la regeneración era instantánea. Amén. Al instante, te crece, te crece. Gloria a Dios. Y la gente glorificaba a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasó cuando Jesús llegó al estanque? ¿Cuántos enfermos no habían ahí? Muchos. ¿Y por qué Jesús no los sanó a todos? Si yo le preguntara a usted, Jesús sana, ¿qué me dijera usted? Que sí. ¿Y si yo le digo que no? Pero yo le digo que sí. ¿Y si yo le digo que no? Yo le digo que sí. Yo le voy a decir que Jesús no sana. Sana y no sana. Sana a quien Él quiere. Sana a quien Él quiere. Amén. Porque el don fluye de acuerdo a como Él quiere. Amén. Y a quien quiere. Y a quien quiere. Y cuando Él quiere. Y de la manera que Él quiere. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu. Es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Pero el Espíritu es Hay diversidad de formas de operar el don, pero el Espíritu el mismo. sigue siendo el mismo. ¿Tenía Dios poder para sanar a todos los enfermos del estanque? ¿Sí o no? Sí, Señor. Pero sanó Solo a uno. uno. ¿Por qué? No nos metamos en ese rollo, hermano. Cuando lleguemos a él le preguntamos, venga para acá. ¿Por qué solo él? Perdón, yo pienso que sí, hay muchos mensajes que deja eso, pero también una parte dice que él tenía 38 años allí. Yo digo que ese hombre, 38 años, ese hombre su fe nunca menguó. Y el Señor, porque él sana por fe. Y yo digo 38 años, pero él decía que él no podía llegar porque otros corrían y él no podía llegar. ¿Cuál es la forma más rápida de llegar a un lugar si tú no te puedes mover? Arrastrando. Si yo le digo, hermana One, si yo le digo a usted que un ángel va a descender en este altar y que si usted, el primero que llega al altar, el ángel va a hacer lo que él quiera, le va a conceder lo que él quiera, ¿qué haría usted? Si yo estuviera en la orilla, Que ahí estuviera. ¿A dónde estuviera? ahí a la orillita del estanque, solo para tocar. ¿Qué hacía el cojo lejos del estanque? ¿Quién lo llevó ahí? Porque no le dijo, métanme ahí hasta cuando. Y la primera excusa que él dijo, no, pero es que yo no puedo llegar. Papá, pero si tú no puedes llegar, el primer año me pasa, el segundo a mí no me pasa. Y eran 30 Y eran El segundo me arrastro hasta el estanque. Y ahí estoy con una pata dentro del estanque y con la otra afuera. Cuando el ángel llegue yo tengo que ser sano, porque estoy adentro del estanque. Sí tenía 38 años. ¿Usted cree que dentro de esa multitud, Bueno, tengo que vivir ahí, pues. pues sí ahí vivía, pero lejos del Lejos del estanque? estanque, pero lejos vivir El ahí. problema era que vivía cerca, mas no vivía dentro del estanque. Él tenía que vivir Se acostumbró. dentro de ahí. Jesús lo primero que le llegó ofreciendo fue sanidad. Él no dijo sí ni no. ¿Qué puso primero? No me puede. Una excusa. Una excusa. Y le aseguro que dentro de esa más de gente, porque él no era cojo de nacimiento, había más gente peores que él. Y lo peor es que cuando Jesús se lo encuentra fuera, después Jesús se lo vuelve a encontrar. ¿Y qué le dice el Señor? Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques. Más. ¿Qué significa no peques más? Que ya había pecado. Ja. Y usted dirá, pero si lo habían sanado. Pero él siguió y siguió
Y usted dirá, pero el Señor lo había sanado. Le pongo un ejemplo, así de los que me gusta ponerle a usted. Y contésteme a su juicio. ¿Qué pasaría si el Señor le diera vida, que aquí trajeran a un muerto y el Señor lo resucitara? Y que usted a los 3 días mire ese muerto empinándose el codo. Vuelvo a preguntarlo. Deme el castigo. ¿O qué diríamos nosotros? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Ya no quieren? ¿Qué diríamos, hermana? Agradecido es si Jesús lo acaba de sanar. ¿Qué diríamos, hermano Fabricio? ¿No diría nada usted? No se me haga el santo ahorita, porque no le va a quedar el papel. Le aseguro que yo me lo como también. Yo le digo de otra. ¿Qué cree que diríamos, pastora? Usted que conoce sus ovejas. ¿Diríamos eso? Porque no es imposible que no. Criticar, hermano. Sí, Criticarlo. criticar, sí. Ahora, eso diríamos nosotros. ¿Qué dirían los compañeros que están empinando el codo con él? ¿Qué creen que dirían? Bueno, y vos no es que te habías muerto. Sí, pero es que Jesús lo revivió. ¿Y qué haces aquí? ¿Quién le empezaría a predicar? Los de afuera. En la iglesia, más bien. No solo eso, mire lo que hizo ese ingrato después. Porque no solo hizo eso, no solo había pecado, mire lo que hizo abajito este mismo ingrato. Sí, traicionó a Jesús. Lo traicionó. Fue el que abrió Sí. hizo a los judíos que Jesús estaba allí. Exactamente. Entonces, pues, también lo traicionó a pesar de lo que Dios había hecho con él. 38 años, oiga. Exactamente. Y mire todo lo que hizo. Porque a veces, hermano, a veces nosotros somos así. Nosotros decimos, pero qué bárbaro si Dios lo sanó. Porque también pensamos que porque somos pecadores no merecemos que el Señor nos haga algo. Y Él hace con quien Él quiere. Exactamente. Pero esa persona que Dios resucita, esa persona que Dios sana, aunque alejado de Dios, allá afuera es un testimonio vivo. Allá afuera es una predicación que hay afuera. Porque usted dice, bueno, vos no eres el que tenías cáncer. Sí, Dios me sanó. Y hasta el pío le dice, bueno, ¿y vos qué haces aquí, muchacho? Se ha agradecido con Dios, anda a la iglesia. Allá afuera le predican de Cristo. Porque Él lleva el mensaje de Dios, hermanos, de gratis. Esa gente predica de gratis. Porque con su testimonio, ese hombre todo el mundo lo conoce. Bueno, y vos no eras el que estaba cojo ahí en el templo. Todo el mundo lo conocía. 38 años en un lugar, hermano, te ganas una reputación. El cojo. Aleluya. Vemos 2 tipos de cojos. El otro cojo que entró al templo dándole gracias al Señor por todo lo que había hecho, porque había recobrado. Ya no era cojo. Y otro desagradecido. Cuando hablamos de esto, hermano, es lo maravilloso de eso, es que la sanidad te reincorpora. Dios te reincorpora a través de la sanidad, porque ya no eres el cojo, dejas de ser el cojo. Cuando el Señor te sana de la depresión, ya no eres la mujer atribulada. Y eres la mujer, hermano, que el Señor ha restaurado, que el Señor ha traído sanidad a tu alma, que el Señor ha traído sanidad a tu vida. Es un testimonio vivo de Dios. ¿Por qué cree que son tan importantes las sanidades? Porque antes se convertía, Hechos 5, 12 al 18. ¿Lo tiene? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, ¿qué dice? Por eso son importantes los milagros. Por eso son importantes las sanidades. Porque la Biblia dice que cuando por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, dice que aumentaba más
gran número así de hombres como de mujeres. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. Entonces, dice el 17, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Porque el diablo no le gusta la manifestación del poder de Dios. Porque el diablo siempre está en contra de la manifestación del Espíritu Santo en cualquiera de sus formas. En cualquiera de sus formas. El diablo no le gusta la manifestación del Espíritu Santo. El diablo está en contra de la manifestación del poder de Dios. Esto necesita volver a la iglesia, las sanidades y los milagros. A las iglesias, no a las cruzadas, hermano. A las iglesias. Porque aquí dice que la gente corría a donde estaba Pablo. Iban a buscar a donde estaba Pedro. Llegaban, traían a los enfermos. Hoy las iglesias deberían de ser lugares así, donde el enfermo venga queriendo buscar una sanidad. Pero ¿qué pasa, hermano? Donde la gente venga a buscar un milagro. No una enfermedad física, donde la gente venga para que quiera ser restaurada del alma, del corazón, a los quebrantados de espíritu. Es necesario que volvamos a ese tiempo. Les leo otro. Solo con eso le voy a quedar. Ese es el propósito de la sanidad. Ese es el propósito del don de milagro. No es por decir, wow, Dios usa fulano de tal en esto. No. Es para traer restauración al pueblo. Para traer restauración a la iglesia. Para traer restauración al cuerpo de Cristo. Para que haya, hermano, una evidencia del poder de Dios. Una pregunta. Cuando Pablo oró por Eneas, que estaba paralítico por 8 años, ¿era sanidad o milagro? Sanidad. Paralítico es sanidad. La Biblia dice sanó muchos paralíticos. Es una sanidad. Porque la parálisis puede ser por diversas formas. Por diversas, una escoliosis, un golpe que se haya dado a alguien en la columna, que se haya caído. Puede ser por diversas formas. Ahora, si nació seco de los pies, creo que la Biblia lo diría, entonces fuera diferente. Pero una parálisis puede ser por artritis, puede ser por reumas, puede ser por tantas cosas que la gente no puede caminar. Entonces esa es una sanidad. Ahora, ¿qué cree usted que la iglesia tiene, debe o debería hacer para recuperar esto? Y no es que no pasan, hermanos, porque sí hay sanidad. Sí hay sanidades dentro de las iglesias. Lo que pasa es que ahora nosotros, hermanos, Dios hace algo y nosotros nos quedamos callados. Ahorita los milagros están en peligro de extinción, no porque no pasen, sino porque nosotros nos callamos. ¿Qué pasaba cuando Jesús le decía a la gente, no digas? ¿Qué era lo primero que hacía la gente? Decir. Siempre hablamos. Pero es que a veces nosotros necesitamos que el milagro sea para que diga la gente, ¡oh! ¡Wow! Que la gente quede en las bancas de la iglesia, ¡wow! Ahorita no es que, fíjate que el Señor tenía un dolor en la rodilla y el Señor me sanó. No. Necesito un poquito más de picante y de sazón. Me caí del 3er piso por una escalera, rodé 400 veces por todos los escalones y me quebré el pie, 7 fracturas, los huesos se me fracturaron. Ahí sí voy y digo que el Señor me sanó. Y la gente queda, ¡oh! ¡Wow! Ahí creo. Necesitamos algo sorprendente para hablar del Señor. ¿Y por qué no empezamos a hablar cuando el Señor nos cura el dolor de cabeza?
Yo tenía un dolor, dígalo como decimos en el pueblo, acá en la rabadía. Y yo estaba derrabadeado. No, pero es que ese no es tan guau. No necesitamos un milagro grande ni pequeño para glorificar a Dios. Hermano Exactamente. Joel, y Dios ha hecho milagros. Amén. Sí, es lo que digo yo, hermana. Amén. Sí, Muchas veces nosotros entramos, como les he contado, muchas veces entramos aquí, que veníamos buenos y el dardo y el dolor nos comienza cuando entramos. Pero cuando venimos al altar, eso se desaparece. sí. Pero rara vez nosotros lo testificamos. Rara vez nosotros lo testificamos. Es muy raro, hermano. No, dije que tal vez no, el miércoles que no hay mucha gente, necesito que haya más. Que haya buen público para que la gente... No, hermano, hablemoslo. Digamos, Dios me sanó. Porque Dios sana. No se ha cortado la mano de Dios para sanar. No se ha cortado la mano de Dios para hacer milagros. Usted dice, no, pero es que no, es que necesito ir a abrir el mar. Porque ese es un milagro. Y cuando las puertas se nos cierran, que solo Dios puede abrirlas. ¿Por qué no lo testificamos? Porque no es lo mismo decir, me dieron un trabajo que era imposible, a decir, el mar se me abrió. Hermano, como estar enfrente de un agente de migración. Y que no te vean. Ajá. Ese es un milagro. Que Dios te haga invisible. Ajá. Que ni siquiera te pregunten cómo te llamas. Que te digan, vete porque tú tienes papeles. Pero raras veces testificamos esas cosas. Raras veces las testificamos. Tenemos un testimonio. Y entonces por eso es que están extintos. No porque no existen los milagros. No porque nosotros no los confesamos. Porque nosotros no los confesamos. No da pena para dar adelante. No hay testimonio. 10 años no tomé pastillas Y y la gloria ahora, para y Dios. ahora con tanto miedo, Amén, aleluya. y pasar a testificar eso, cualquiera, wow, voy a confiar en Dios. Exactamente. A meterme más con Dios, porque como hizo con ella. Es que con ese es él, el no puede hacer propósito. contigo. Se lo dije desde un principio, el propósito de las sanidades y de los milagros, el propósito del poder de Dios es que los demás crean en Dios, no que crean en nosotros. Que crean en Dios, que crean en el poder de Dios. Ese es el propósito. No es para decir, wow. Porque es que yo soy guapo, yo casi no me parezco como un latino. Yo tengo cara de gringo, si usted me ve, hermano, de este perfil parezco gringo y de este parezco europeo. Entonces, pues, no, hermano. O decir, ay, porque tiene Es porque Dios tiene poder. miedo. Para que no te pregunten ni cómo te llamas. Aleluya. Porque Dios hace milagros todavía. Amén. No es por nosotros, es para glorificar el nombre de Dios. Sí, Señor. La sanidad es para eso, para que el nombre de Dios sea restaurado. Nunca vuelva a ver a la mujer con el flujo de sangre de la misma forma. Y era la mujer con el flujo de sangre que Dios restauró. Era la madre que podía volver a su hogar. Era la mujer que podía llegar al templo y postrarse en el templo. Aleluya. Aleluya. ¿Usted se imagina 12 años excluidos del templo? Sin poder venir a darle una ofrenda a Dios. Sin poder venir a adorar. Usted se imagina 12 años que usted no pueda tocar a su familia porque usted está inmunda. Imagínese usted que es mujer. Que su periodo le duraba todos esos 12 años. Usted no iba a poder entrar a su casa. Ahora imagínese esa mujer después de que el Señor la sanó. Después de que el Señor la sanó. Hubo una restauración, hermano, completa. Ese es el poder de la sanidad. No es solo que Dios, no, hermano, es que cuando Dios sana, Dios ve más allá de lo que nosotros no podemos ver. Dios mira más allá de lo que nosotros no podemos mirar. No vuelva a ver el cojo como el simple cojo, porque usted cree que el cojo salió saltando para dentro del templo. ¿Cuánto tiempo no tendría el cojo de danzar? De no danzar. Y usted y yo, Aquí tiesos. con todo el líquido en las rodillas todavía. Aleluya. Con todo el líquido en los rodillones todavía. Me digan loca. Yo por eso, hermano, fíjate que a mí, yo prefiero que me digan loco. Amén. Es que fíjate que yo cuando yo me miro aquí, yo digo, y es que en el mundo yo lo di todo. Hermano.
hermano, yo para subirme a una mesa era la hora más barata. Y bailar sin alcohol. Yo no ocupaba alcohol. Así, sobrio, consciente. Es por eso aquí, hermano, yo me desvano en el altar. No para que la gente me mire, sino porque tengo necesidad de alabar a Dios. Porque tengo necesidad de glorificar a Dios. Nosotros ya eran embriagadas que lo hacíamos. Sí, ustedes, no, yo no ocupaba alcohol. Nosotros sí ocupábamos. Usted estaba peor también. Sí, peor. Por eso yo miro que la gente cuando le da pena aquí, ¿por qué nos da pena? ¿Por qué? Tanto. Aleluya. Yo pregunto por qué le da pena, hermano. Yo miro a una hermana por ahí que está embojotada que cuando... Y ay, me voy. Y le digo, váyase. Luego miro a la otra que se viene a parar acá y con un pandero. Y yo digo, ¡qué lindo! Esa es la libertad que Dios ha dado. Quizás usted dirá, hermano, yo no estaba enfermo. Sí, estaba enfermo. El pecado es la peor enfermedad que puede haber. Peor que ser cojo. Peor que tener flujo de sangre. Peor que ser manco. El pecado, con el pecado no pasa una sanidad, ocurre un milagro. Porque es pasar de muerte a vida. Es pasar de estar una vida muertos en delitos y en pecado a tener una vida fluida en la presencia del Señor. Alegres, hermanos, gozosos en la presencia del Señor. Yo por eso digo, hermano, es que ustedes se imaginan si le hubiera tocado a alguien que cantara sin que se moviera. Sin libertad. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque me ha dado libertad para adorarle. No porque yo quiera, sino porque yo sé lo que Dios ha hecho conmigo. Si a mí me toca. Mire, yo le aseguro que yo el 31, yo quería salir corriendo. Yo quería correr por toda la iglesia. Aquí se me hacía pequeño, yo quería correr por toda la iglesia. Quería salir corriendo, hermano, porque yo estaba feliz. Estaba contento. Usted sabe lo que es terminar un año. Porque yo me pongo a pensar, yo dije, siempre lo decía, este último mes fue un mes de reflexionar. Amén. Y créame, hermano, que fuimos afortunados de haber terminado este año. Amén. Quizás usted no lo ve así, porque no valora los días que Dios le da, pero hay que ser afortunados para haber terminado. Y sobre todo haberlo terminado sano, sin ninguna enfermedad, en la casa de Dios, libres. ¿Usted sabe cuánta gente está clavada ahí en la cárcel? Queriendo estar con su familia. Amén. Deseando estar en una iglesia. Amén. Y nosotros, hermanos, o peor, en un hospital, desahuciado. Cuando usted se pone a meditar en eso, usted, créame, que tiene que haber agradecimiento. Aleluya. Tiene que haber agradecimiento, hermano. Dentro de uno, tiene que uno... Yo digo, Dios mío, yo digo, quiero salir corriendo de aquí. Quiero brincar, hermano. Venga, ese día tenía, no sé, yo no sé ni qué me pasó, de verdad. Solo sé que estaba muy agradecido con el Señor, hermano. Y creo que después de que el Señor, al igual que todos estos, que el Señor sanó, al igual de todos estos a los que el Señor hizo grandes milagros, estaban agradecidos con el Señor. Créame que el mayor milagro que a nosotros nos puede haber, no diga que no hay milagros en su vida. El mayor milagro que hay, quédese con esto, es que usted estaba muerto y Jesús lo resucitó. Amén. Ese es el mayor milagro que usted puede decir. ¿Y Dios ha hecho algo contigo? Sí. La próxima vez que le pregunten, ¿sí? ¿Y qué ha hecho Dios contigo? Yo estaba muerto. Muerto, sí, muerto. Pero yo terminaba vivo, no, muerto en delitos y en pecados. Era de lo peor. Sí, Señor. Solo con eso que usted diga, era de lo peor. Amén. Usted me ha escuchado a mí, yo siempre digo, ¿con qué me comparo yo de la Biblia? Podridos estaban. Yo me comparo con el Gadareno. Siempre se lo he dicho yo. Atado. Pero Dios tiene misericordia. Amén. ¿Cómo el Gadareno no iba a querer seguir a Jesús? Usted sabe lo que es tener una legión adentro. ¿Cómo este hombre no iba a querer seguir a Jesús, hermano? Quería hacerlo. Aleluya. Pero nosotros, hermanos, la próxima vez, mire, no es que sea malo hablar de Jesús, pero antes de hablar tanto de Jesús, demostremos a Jesús.
Amén. Demostremos a Jesús. Aleluya. Demostremos a Jesús. Quédese con eso. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que la paz de Cristo more en su corazón. Y seguimos la próxima clase.